Diputada Leonela Catalini. Gracias, presidenta. Ya lo dijo el diputado Bermúdez y hace 20 años yo era una chiquita que tenía recién 18 años, así que no soy ninguna cara dura, porque recién en ese momento empezaba a ir a marchas, por supuesto, defendiendo la universidad pública ya en ese momento y abogando porque la universidad pública sea de calidad y sea fundamentalmente abierta al pueblo. Y la verdad que quiero manifestando y agradeciendo el acompañamiento de la mayoría de este cuerpo, manifestando la profunda indignación por las medidas que se están llevando adelante desde el Gobierno Nacional por el veto a una ley emanada de un órgano democrático y republicano que justamente apunta a recomponer una situación universitaria que, por supuesto, viene de años de crisis, de muchos años de crisis, pero creo que ha llegado a la situación más dramática desde que comenzó la democracia hace 40 años en la República Argentina. La verdad que hoy tenemos a la mayoría de la planta docente y no docente universitario en la República Argentina que perdió hasta un 40% su poder adquisitivo en el transcurso de este año, que además el 70% de ellos cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Digo, un profesor titular de cátedra con dedicación simple no llega a los 300.000 pesos, lo que hace que, por supuesto, tengan que trabajar en cada vez más cargos, más cátedras, perdiendo calidad académica, yendo de un lado para otro y instando poco al debate necesario y crítico que debería haber en cualquier aula universitaria de cualquier universidad del país. Entonces, por supuesto que esto merece la preocupación, que merece la ocupación, que merece el repudio, porque entendemos que hoy no solo la universidad está en crisis, sino que el sistema científico asimismo está en crisis. Y por ende me preocupan varias cosas. Por supuesto el futuro, porque la universidad pública no solo que es una conquista social, es una conquista del pueblo argentino, pero es la posibilidad de un futuro promisorio, de un futuro de desarrollo, de mejorar el sistema productivo, pero sobre todo de mucha gente de acceder al principio de igualdad y de libertad que muchos antes no tuvieron. Entonces, eso es algo a defender y a construir para adelante. Pero sobre todo me preocupa el mensaje político de este gobierno nacional. Este mensaje político de desoír también lo que dicen las mayorías en un ámbito legislativo, de ir por todo, y a la vez que no sabemos cuál es el plan educativo del gobierno nacional. A mí me gustaría que alguien me diga qué quiere Milei con la educación, además de hablar solamente de vouchers. ¿Cuándo escuchamos a Milei hablar de educación? ¿Cuándo escuchamos a Milei hablar de progreso? ¿Y qué tiene para decir de un programa educativo para la universidad, para la escuela media, para la escuela primaria o para los jardines de infantes? Pero sobre todo me preocupa por el mensaje político que intenta instalar cotidianamente este gobierno nacional, que poco sale a ver qué pasa con las universidades y cómo hacen la mayoría de ellas para pagar la luz o cómo arreglan los techos, porque se la pasa en TikTok, en escritorios o en balcones. Y el mensaje es muy simbólico, porque este es el gobierno nacional y este es el presidente que el día que se anunciaron los índices de pobreza, los índices más altos de pobreza en 20 años en la Argentina, salió con Susana Jiménez al balcón de la Casa Rosada a festejar. ¿A festejar qué? Salió el presidente de la Nación ese día. Y este es el gobierno que el día que la mayor parte de los argentinos salieron a la calle a reclamar por la defensa de la universidad pública y por un derecho para todos y todas, veta la ley en un mensaje totalmente siniestro, insensible, sin plan, sin una política educativa y además siniestro. Y además lo hace atacando, por supuesto, como suele hacer, a los políticos, a la marcha, a los universitarios con datos falsos. Porque se dedicaron a atacar la marcha con datos totalmente falsos, como por ejemplo, que las universidades estaban inflando la cantidad de estudiantes, cosa que es mentira. Y además no hay registros de la cantidad de estudiantes ni cuántos supuestamente se inflan. Por supuesto, intentando decir que el presupuesto de las universidades estaba directamente relacionado a la cantidad de estudiantes por universidad, cosa que es mentira. Y habla de la necesidad de que tengamos políticos que piensen políticas en virtud a datos y a una planificación seria, cosa que evidentemente no tienen, porque el gobierno universitario y el presupuesto universitario se hace en virtud del presupuesto anterior, se hace en virtud de la paritaria y también de la recomposición de los gastos de funcionamiento. Después dijeron que el problema de las universidades era la cantidad de extranjeros que había en las universidades. Yo estoy dispuesta a discutir todo, a que discutamos todos. Ahora, la cantidad de extranjeros de las universidades asciende al 4% de la población universitaria. Si ese es el problema, sería fácil resolverlo y la verdad que no los veo ingresando ninguna ley para resolverlo. Y después dijeron que el problema de las universidades era la falta de rendición de cuentas y la poca transparencia en el manejo de los fondos.
Bueno, las universidades son regidas por la Auditoría General de la Nación y asimismo por la SIGEN, que es un órgano que depende del propio Poder Ejecutivo. Y no veo al Poder Ejecutivo ni auditando, ni controlando, ni elaborando ningún informe de transparencia de las universidades públicas, ni de ningún organismo del Estado. Entonces, acá lo que necesitamos, si queremos gobernar, si queremos dar mensajes serios, es tener propuestas, es tener planificación, es tener equipo y basarse en datos científicos. Lo que no tiene Milei es nada de eso y evidentemente no tiene ningún plan educativo que avale qué quiere hacer con el futuro de los estudiantes, de la Argentina, del desarrollo y de la ciencia. Entonces, por supuesto que creo que no hay ninguna caradurez en esto, sino todo lo contrario. Lo que hay es defensa de un sistema igualitario que nos permitió a muchos ascender socialmente, es defender un sistema educativo, un sistema de nación y un sistema de país, y sobre todo defender la libertad de la que tanto algunos se jactan, porque sin educación de calidad, seria y para todos, difícilmente tengamos un país que hable y que pueda hablar de libertad. Muchas gracias.